La mayor ola de violencia es la que hemos vivido en estos últimos años. Y la razón se resume en abrazos y no balazos. Si hay crecimiento de la violencia durante estos años, es porque no enfrentaron a la delincuencia. Porque no enfrentaron a la delincuencia. Un saludo para los pregoneros de todo mi corazón. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva información más. En este sábado 16 de noviembre vamos con información, pregoneros, porque Margarita Zavala, con todo el cinismo que le caracteriza así a la esposa de el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, que anda refugiado en España, dice que la mayor ola de violencia en nuestro país es la que ha estado en los últimos 6 años. Pues sí, diciendo que en el sexenio de nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador y también de ahora la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Vean nada más, parece que pues se muerde la lengua. Vean, si hay crecimiento de la violencia es porque no enfrentaron a la delincuencia, no están enfrentando a los delincuentes como sí lo hizo mi marido en aquellos años de su sexenio. Es lo único que le faltó decir a Margarita Zavala, diputada federal de Acción Nacional. Hay esta ola de violencia porque hubo una rendición del Estado mexicano frente al crimen organizado. Hágame el favor, mis estimados pregoneros, pues sí, olvidando que es el secretario de Seguridad de Felipe Calderón, pues ya está preso en los Estados Unidos, y Genaro García Luna, y ahora acusando de una rendición del Estado mexicano frente al crimen organizado cuando ellos pactaron desde aquellos años 2006 al 2012, y sabemos todo lo que detonó esta guerra inútil por parte de Felipe Calderón, este baño de sangre en nuestro país. Vamos a escucharlo y vean cómo la terminaron tundiendo en la propia Cámara de Diputados. Pues una precisión con su presidente. La mayor ola de violencia es la que hemos vivido en estos últimos años. Y la razón se resume en abrazos y no balazos. Si hay crecimiento de la violencia durante estos años, es porque no enfrentaron a la delincuencia. Porque no enfrentaron a la delincuencia. Porque abandonaron a su suerte a las familias mexicanas. Porque claudicaron como gobierno a su deber de proteger a las ciudadanas y a los ciudadanos. Hay esta ola de violencia porque hubo una rendición del Estado mexicano frente al crimen organizado. Y ahora es la rendición del derecho frente a la política y frente al poder, ni siquiera frente a la autoridad, sino frente al poder. Estamos hablando de más de 30, de verdad, de 30 delitos en el catálogo. Por eso es tan grave, aunque quiten algunos. Y luego la segunda parte, que es en lo que trata la reserva también, en la última parte del segundo párrafo, en donde no les permiten a los jueces interpretar ni siquiera una perspectiva de género. Es más, ninguna perspectiva. Por eso la propuesta trata, vaya, son varias, pero entre ellas, por lo menos que le quitaran la palabra literalidad. Yo sé que les gustan los jueces autómatas, por supuesto, pero no pueden quitarle a un juez la facultad elemental de interpretación. Entonces son dos momentos que esta reforma violenta a derechos humanos, porque amplía el catálogo, porque además ustedes abren los delitos penales de tal manera que lo dejan a mucha discreción. Entonces estamos hablando de cerca de 30 delitos. Y segundo, porque le quita a los juzgadores la facultad de interpretar, al menos que le hubieran quitado la parte de que no fuera literal. Y en ese sentido pone en riesgo a todas las ciudadanas y los ciudadanos, y técnicamente meten a la cárcel a gente inocente
y técnicamente están legalizando la represión, porque como vinieron aquí también a amenazar, a insultar, pues lo mismo van a pedir que un ministerio público ni siquiera le diga al juez, sino que en realidad le ordenan, pero ni siquiera interpretar. Realmente es en perjuicio del derecho y de la política, y por eso vamos en contra. Muchas gracias. Son como la chimoltrufia. Qué bueno que veían la televisión, porque así como dicen una cosa, dicen otra. En el 2008, Felipe Calderón fue quien cambió el sistema penal. Y ahí ustedes no dijeron nada, nunca se quejaron. Pero ¿sabes por qué? Mexicana y mexicano que nos escuchas hoy a través del canal del Congreso, pues claro, porque el PRI y el PAN, cada voto que emitían en esta casa del pueblo era porque ya llevaban su sobre de dinero, sin importar si era en beneficio o en perjuicio de las y los mexicanos. Ustedes dicen que no quieren meter un amplio catálogo dentro de prisión preventiva oficiosa. Pues deberían de buscar la Gaceta Parlamentaria del 2019 y ver cada una de las participaciones de sus diputadas y diputados del PRI y del PAN, donde sugirieron incluir una lista mucho más larga. Hoy dicen que no quieren que se apruebe, que porque va a haber persecución política, que porque va a haber encarcelados, pero si los expertos en el teatro de persecuciones y detenciones falsas eran ustedes. Y no solo eso, sino que también los medios de comunicación como Telerisa les ayudaban a grabarlos y seguramente hasta los guiones les daban para que su actuación fuera tan buena. Hoy vienen y dicen que no quieren que los delincuentes estén en las calles. Pues claro, no los quieren en las calles, pero ¿qué creen? Que sí los quieren en sus partidos. Si no, explíquenos, compañeras y compañeros del PRI y del PAN, cómo han tenido en sus filas, y no solo en sus filas, sino hasta en la dirigencia de su partido, a personajes como Jorge Romero. ¿Cómo han tenido alcaldes como Christian von Roerich, que se quiso hacer pasar por un migrante, dejándose el cabello largo, vistiendo desalineado y cruzar la frontera para después ser deportado? Ustedes hablan que no quieren delincuentes en las calles, pero en su partido sigue Anaya, canalla, aquel que dijo todo el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador que era un perseguido político, cuando en realidad siempre ha sido un prófugo de la justicia. ¿O que ya olvidamos los escándalos de moches y dinero que recibió por las reformas? ¿Ya olvidamos todo eso? Ustedes seguramente, porque son de memoria corta, pero nosotros y el pueblo de México no. Y no solo eso, no les bastó tener que cuidarle la espalda, sino que hasta lo premiaron con una senaduría. Lo premiaron con ser senador de la República. Hoy vienen aquí y dicen estar en contra. Pues no nos extraña, están en contra de todo lo que beneficia a las y los mexicanos. Ustedes solo dicen apoyar al pueblo cuando están las cámaras, la prensa, pero cuando es defender de verdad al pueblo de México ni siquiera están aquí. Hace unas cuantas horas los curules estaban vacíos porque son expertos en el teatro y en la simulación y después se van. Ni siquiera vienen y escuchan, no debaten, solo vienen y protagonizan lo que les conviene. Aquí hablan de tener la cara limpia, ya se les olvidó la denuncia de Felipe Calderón ante la Haya y la Corte Penal Interamericana, donde tiene varias denuncias firmadas. Fíjense por cuántos ciudadanos, 27,000 firmas de ciudadanos donde le atribuyen crímenes de guerra y lesa humanidad. De esa oposición, compañeras y compañeros, hablamos. De esa oposición que dice hoy que somos una dictadura cuando lo que hemos hecho es beneficiar a los más pobres, a las mujeres de este país, donde acabamos de reformar al Poder Judicial
porque esto es una reforma integral, porque esto es el plan C, donde reformamos el Poder Judicial, donde se crea la Secretaría de Igualdad, pero va todo ligado porque creamos una Secretaría especializada para delitos contra las mujeres, para tener perspectiva de género. Esa que sus compañeras diputadas suben aquí a apelar y a decir, pero nunca las escuchamos a defender a las mujeres indígenas asesinadas, nunca las oímos defender a las mujeres que fueron criminalizadas, nunca oímos defender a las mujeres que estaban en el tema de la trata y sus gobernadores encubrían estos delitos. Dicen que no disminuirá los delitos con esta reforma. Pues les quiero decir que los datos de la CNDH aseguran y ponen las cifras. Concluyo, presidente, de que el peor sexenio con el mayor índice de desapariciones forzadas y de homicidios fue con Felipe Calderón. Pero ¿saben qué? Sí les aprendimos, y con esto concluyo, a que todo lo que haya hecho el PRI y el PAN no hay que repetirlo porque no saben gobernar, y cuando gobiernan nos va, como se llama el rancho del presidente, de la chingada. Muchas gracias.